condensa el acetil-CoA y el oxalacetato. Por la enzima citrato sintasa se forma el citrato y el citrato se deshidrata. Hola a todos nuevamente, aquí estamos con un nuevo video de inmunología. En este caso hablaremos de lo que es el sistema del complemento, este sistema que nos ayuda a muchas cosas en nuestro sistema inmune. Vamos a ver que es un tema un tanto complicado al inicio, pero en realidad cuando se explica de forma más sencilla, pues se puede entender mucho mejor y quedar mucho más claro igualmente. Obviamente pues tenemos lo que son las características de este sistema del complemento. Vamos a ver unos puntos claves de este sistema del complemento. Vamos a iniciar diciendo que este no se transfiere, es algo que tenemos innato en nosotros. Tenemos que se hereda de nuestros antepasados, pueden decirnos que es una parte innata de este sistema inmune innato. Tenemos que el sistema del complemento no tiene memoria, ya que pues tenemos que hacer un grupo de proteínas, específicamente proproteínas. Hoy tenemos que son esas proproteínas. Tengo que saber que no es específico a cada antígeno, ya que tengo que saber que lo específico van a ser los anticuerpos. Entonces tienen que saber que es un grupo de proproteínas, lo que ya dijimos, por ende lo que significa que tenemos una proteína que va a activar a otra proteína. Por ende el sistema del complemento es una vía de cascada. Tenemos que una proteína activa a la otra y esta otra activa a otra proteína. Y también tenemos que decir que otra característica es que tenemos que todas las vías del complemento terminan en lo que es el complejo de ataque a la membrana, que ya veremos qué es este complejo de ataque a la membrana o MAC. Veamos las funciones del sistema del complemento. Una de estas va a ser opsonizar. Recordar que opsonizar va a ser hacer visible al antígeno para que se pueda fagocitar, para que se lo puedan comer. Tenemos que hacer la quimiotaxis, atraer nuevas células. Va a ser también la aglutinación. Tenemos como ejemplo el eritrocito que cuenta con un receptor CR1 a los cuales se le va a unir lo que es esta proteína C3b. Entonces, por ejemplo, si tenemos unos patógenos con esta proteína C3b, el eritrocito lo que va a hacer es cogerlos y anclarlos y llevarlos a lo que puede ser tanto pues el hígado o lo que puede ser también pues el vaso. Y pues sabemos que en ambos pues, se va a dar lo que hace la lisis y la destrucción de este patógeno. Tenemos que también sirve lo que es o tiene su función de la regulación para no generar una autoinmunidad como las que veremos al final en el caso de dos ejemplos. Iniciando, pues esta es la cara que nos quedan a todos la primera vez que vemos este mapa con un poco de proteínas que tenemos en las tres vías, pero vamos a ver, como ya dije en el principio, que en realidad no es como tan complicado y como tan complejo, y tiene muchas cosas que al principio es un poco enredado, pero cuando pues se estudia y se entiende y se repasa, como este video, pues vamos a ver que es en realidad un poco sencillo, por así decirlo. Iniciando, pues vamos a ver que el complemento está formado por tres vías, se activa por tres vías. Tenemos que se activa por la vía de las lectinas, por la vía clásica y por la vía alterna. Tenemos que la vía de lectinas está dado mediante el reconocimiento de azúcares, como es la manosa, mediante lo que son los MAPS y los MBL que ahorita veremos. La vía clásica tenemos que se activa mediante el complejo antígeno-anticuerpo, ¿sí? Y la vía alterna vamos a ver que es como algo raro que tenemos ahí, que se activa por el C3. Obviamente, pues ahorita la vamos a ver específicamente cada una de estas. Y como vemos acá, las tres vías tienen un punto en común, el cual es el C5, el que va a formar lo que es esta cascada, que forma lo que es el complejo de ataque membrana. Que vemos que ese complejo de ataque membrana lo que hace es formar un poro por el cual va a ingresar líquido por ósmosis, que va a producir lo que hace esa lisis de este microorganismo. Vamos a ver que pues este complejo de ataque membrana se forma por unas proteínas tenemos lo que es C9, que es esta proteína que permite este poro, ¿sí? Iniciando, vamos a empezar a explicar lo que es la vía clásica. Recordar que la vía clásica se activa mediante la unión antígeno-anticuerpo, ¿sí? Vamos a ver que también la vía clásica está formada por lo que son 9 tipos, pues, para decirlo como de proteínas que inician con la letra C. Tenemos lo que es el C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 y C9. Recordar que la C9 es la que encontramos acá, formando lo que es este poro. Veamos que, por ejemplo, tenemos lo que es la C4, una proteína como tal grande. Vamos a ver que esa proteína va a ser fragmentada en dos. Una porción pequeña, la cual será C4A, y una porción grande, la cual será C4B. Tenemos que saber que la porción C4A será una anafilotoxina, la cual ahorita no nos interesarán, pero pues las anafilotoxinas lo que van a hacer es aumentar esa inflamación. Y tenemos que la C4B es la que se va a unir a la membrana de ese patógeno para así al final culminar con lo que será este complejo ataque a membrana. Iniciando pues con lo que es la vía clásica como tal, vamos a proceder a explicarla. Recordar que se inicia mediante la unión antígeno-anticuerpo, ¿sí? Vamos a ver que la vía clásica inicia con lo que es una proteína, la cual es C1, que la comemos acá,
Vamos a ver que la C1 tiene como tres tipos. Tenemos la C1S, la C1S, la C1R y tenemos la C1Q. Vamos a ver que al tener esta C1S va a llegar una proteína, la cual va a ser C4. No inicia con C2, sino que inicia con C4. Tenemos que C4, esta proteína C1S tiene una función de proteasa. O sea, la proteína C1S lo que hace es fragmentar a C4 en dos. En C4b, como fue la que vimos, esta proteína grande que se va a unir a la membrana, y en C4a, esta anafilotoxina que se va a ir al torrente sanguíneo. Luego de tener este C4a, junto a lo que será el C1S, va a llegar a lo que va a ser el C2. Y tenemos que este C1S y este C4b va obviamente fragmentar a este C2 en C2b y en C2a. Aquí sale pues al revés porque en realidad en el pasado, o sea, al principio cuando se descubrió estas proteínas, se tenía como entendido que era C2a la que se unía a la membrana. Pero en realidad pues hoy en día se sabe que es C2b. Entonces tenemos que este C2 se fragmenta en lo que es C2b que se une a la membrana y C2a. Y tenemos que estas dos se unen a la membrana y forman lo que es un complejo, ¿sí? El cual es el C4b2b, que es el que tenemos acá, que se da la C3 convertasa. Entonces tenemos que la C3 convertasa forma lo que es el C4b y el 2b. Y esta C3 convertasa lo que va a hacer es fragmentar a C3. Tenemos que llega a C3, ¿sí? Y esa C3 convertasa lo que va a hacer es igualmente partir a esta C3 en dos. En C3A, como ya sabemos que pues, se va al torrente sanguíneo, una anaferotoxina, y tenemos lo que es el C3b que se une a esta membrana. Y forma otro complejo que tenemos acá, el cual será el C4b, 2b, 3b. Y ese C4b, 2b, 3b se da la C5 convertasa. Entonces, al hacer C5 convertasa, lo que hacer es fragmentar a C5. Otra proteína que llega al torrente sanguíneo se viene, pasa por acá, esta C5 convertasa la fragmenta en dos, en C5b, el cual se va a unir a la membrana, y el C5a, el cual se va a ir al torrente sanguíneo. Y tenemos que aquí, cuando ya se ha fragmentado este C5b y se ha unido a la membrana, inicia lo que es esta vía del complejo ataque-membrana. O sea, tenemos que esta de acá es la vía común entre las tres vías que ahorita pues la veremos. Como se puede ver acá, luego tener lo que es el signo convertasa inicia lo que es la vía común de estas tres vías. Ya que recordar que las tres culminan en lo que es el complejo ataque-membrana. Entonces veamos cómo tenemos acá. Tenemos que ese C5b se une a la membrana y luego llega otra proteína la cual será la C6. Se une C6, no es fragmentada, se une prácticamente C6, o sea, literalmente se une C6 ahí sin ser fragmentada. Luego tenemos que se une C7, llega C7 y se une, y forma este complejo que también es importante, este complemento que tenemos acá. El cual será el primer grupo de proteínas que atraviesa la membrana. Entonces, el primer grupo de proteínas que atraviesa la membrana es el C5b, C6 y C7. Luego tenemos que se adiciona lo que es C8, C8 se adiciona, luego se une lo que es C9 y forma ya como tal esa proteína o este complejo, el cual será lo que hace ese complejo de ataque a membrana, el cual será C5b, 6, 7, 8 y 9N, ya que pues vamos a ver que son múltiples cantidades de proteínas C9 que se unen a provocar este poro y poder ingresar líquido o agua por ósmosis. Entonces tenemos que el complejo que forma el complejo de ataque a membrana está formado por lo que es C5b, 6, 7, 8 y 9N. Recordar la G3 convertasa que es C4b, 2b, la C5 convertasa que es C5b, 2b, 3b. Recordar también como dato adicional que el primer grupo de proteínas que se adhiere, que atraviesa la membrana, perdón, es el C5b, 6, C7. Y ya como tal esa proteína que forma lo que es el complejo de ataque a membrana es el C5b, 6, 7, 8, 9N. Sé que pues te un poco confuso, poco nombre de 6 y de números, pero pues en realidad luego de repasarlos pues se entiende mucho mejor. Bueno, espero que esté quedando un poco claro toda esta explicación. Y pasemos a lo que es la vía de las lectinas. Como ya dijimos, la vía de lectinas es reconocer azúcares. En este caso, pues reconocer la manosa. Tenemos que la vía de lectinas inicia con lo que es un MBL, que será pues que va a reconocer a esta manosa junto a las MAPS. Tenemos que la MBL y las MAPS forman lo que es ese complejo, que lo que va a hacer es permitir fragmentar al C4. Entonces tenemos que este complejo de MBL y MAPS tiene una función proteasa de coger a C4 y fragmentarlo en dos, en C4b y en C4a. Vamos a ver que aquí, pues ya de aquí para allá es prácticamente igual que la vía clásica, ¿no? Tenemos igualmente lo que es el C4b, que junto a las MAPS y MBL fragmenta lo que es C2 en lo que es en C2b y C2a. Y se forma lo que es el C3 convertasa, como ya vimos anteriormente, la vía clásica.
el cual es el C4B2B, que cogen a ese C3, lo fragmentan en C3B y en C3A. Y ese complejo de C4B, C2 y C3B es lo que es la C5 convertasa. Que la C5 convertasa lo que hace es fragmentar a C5 en C5, C5B, que es el que se une a la membrana, y en C5A, que es esa anafilotoxina que pues se va a la sangre. Y recuerda que de aquí para allá inicia lo que es la vía común del complejo de ataque a membrana. Recordar que tenemos el C5B, se une lo que es el C6, luego se une lo que es el C7, formando lo que es el C5B, 6-7. Será el primer complejo que atraviesa la membrana. Luego pues se une lo que es el C8 y tenemos ya al final lo que será ese complejo de ataque a membrana formado por lo que es el C5B, 6, 7, 8 y pues diferentes cantidades o múltiples cantidades de C9 que permite esa entrada de agua por ósmosis y que va a producir que estalle esa célula. Recuerda que tenemos el C5B, 6, 7, 8, 9N. Y ahora veamos lo que es la vía alterna, que aquí sí ya cambian algunas cosas. Recordar que la vía alterna, como dijimos, inicia por C3. Vemos que en la vía alterna tenemos un C3. También tenemos que saber que el C3 no es soluble en agua, ¿no? Entonces, recordar que pues, en los espacios solar está lleno de agua. Por ende, ese C3 lo que hace es formarse lo que es el C3H2O o C3B, que es el que tenemos acá. Y el C3B se une a lo que es la membrana, ¿sí? Y tenemos aquí este unido C3 a la membrana. Pero también tenemos que llegar a lo que es el factor B o proteína B. ¿Qué es el factor B? Mediante lo que es el factor D o proteína D, el cual cumple la función de proteasa y va a romper a ese factor B en dos. El factor BB, una B mayúscula, una B minúscula, y factor BA, que el factor BA pues igualmente se va a ir a la sangre. Tenemos que ese factor BB se va a unir a la membrana y formará este complejo, el cual será el C3B-BB, que será la C3 convertasa. Entonces tenemos que la C3 convertasa de la vía alterna cambia. La C3 convertasa de la vía alterna es C3B-BB. Recuerda que esta B es mayúscula de la proteína B. Luego tenemos que esa C3 convertasa fragmenta a C3 en dos, en C3B y en C3A. Y tenemos que esa C3B se va a unir a la membrana, como ya sabemos, se une a la membrana. Y también tenemos que llegar a lo que es una properdina. Y tenemos lo que es el C5 convertasa, el cual el C5 convertasa está formado por lo que es el C3B, BB3B. Aquí se complica un poco más la cosa, ¿no? Entonces tenemos el C5 convertasa, que está formado por lo que es el C3B que tenemos aquí de un inicio. Tenemos lo que es el BB, ese fragmento, porción B de la proteína B. Y tenemos lo que es el 3B, que se ha fragmentado, ese C3B que fue partido por la C3 convertasa. Y tenemos que este complejo, como ya dijimos, es el C5 convertasa, por ende, lo que hace es romper a C5 en dos, como ya dijimos múltiples veces, que rompe que es el 5 en C5B, el cual se une a la membrana, y en C5A, que se da para la sangre como una anafilotoxina. Y vemos que este punto es el punto en común de las tres vías. La C5 convertasa, al fragmentarse en 5B, inicia el punto en común, que es la vía del complejo de ataque a membrana, que aquí para allá es exactamente igual, como lo hemos dicho. Tenemos C5B, que está en membrana, se une C6, luego tenemos que se une C7, formando lo que es la primera proteína que atraviesa la membrana, la cual es el C5B, 6, 7. Luego tenemos que se une lo que es el C8 y se une lo que es el C9, formando lo que será esta proteína, o sea, el complejo del complejo de ataque a membrana, valga la redundancia. Después el C5B, 6, 7, 8, 9N. Recuerda que pues esa C9 es la que permite ese poro por el cual va a ingresar agua por ósmosis. Y digamos que estas vías posiblemente tienen que tener una regulación, algo que lo controle, ya que pues si no tenemos algo que controle a esta vía del complemento, va a generar pues una autoinmunidad. Digamos que la regulación va a estar dada en diferentes puntos. Tenemos el C1 inhibidor que actúa en la vía clásica, que pues me va a inhibir hasta C1, ¿no? El C1 inhibidor pues inhibirá a C1. Tenemos también uno que actúa en este punto en común entre la vía lectinas y la vía clásica, ese es el C4B, 2B, el cual recuerda que será el C3 convertasa, el cual es el MPC, el C4BP y el CR1. Tenemos también otros puntos de regulación, como es en la vía alterna, el cual tenemos el C3B-BB, recordar que este era el C3 convertasa de la vía alterna, el cual tenemos que lo regula el FH, el MSP y el DAF. También tenemos otros, como son el FH y el FI, que regulan esta porción de amplificación de la vía alterna.
Y tenemos otro importante, el cual es el CD59, el cual lo que hace es regular o inhibir este complejo ataque a membrana. Y digamos que esos inhibidores se dividen en dos, en solubles y en de membrana. Los de soluble vamos a ver que son cuatro. Tenemos el C1 inhibidor, como ya dijimos, pues lo que hacer es inhibir hasta C1 para que no rompa C4 y pues no se active esa vía clásica. Tenemos el que es el DA, el que vemos cómo el DA actúa. Tenemos la C3 convertasa, impide que esa C3 convertasa fragmente a C3 en C3b y C3a para que no se continúe esa vía que tenemos acá, que pues puede ser la vía tanto clásica como la vía de las lectinas, ¿no? Tenemos también lo que es el factor H. Acá vemos cómo este factor H lo que va a hacer es aquí unirse e impedir este C3b-BB, por ende sabemos que es la vía de la alterna. Al unirse acá, pues impide esa formación de C3 convertasa para así pues no seguir rompiendo a C3 y que pues no se continúe esa vía. Entonces el factor H actúa en lo que es la vía alterna. Y tenemos lo que es la proteína S. Acá vemos que esta proteína S también es importante el proceso de coagulación. La proteína S lo que hace es, tenemos este complejo de C5b, 6, 7 y 8, impide que se una al C9. Y recuerda que pues el C9 es el que va a permitir, es el que va a hacer ese poro para que ingrese el agua por ósmosis a la célula y pues que posteriormente estalle. Y tenemos los inhibidores de membrana, los que vamos a ver que son otros, pues en este caso son tres. Tenemos el MCP, como dijimos, el MCP como se puede ver acá. Vemos cómo el MCP actúa en la vía lectinas, o sea, la unión de la vía lectinas y la vía clásica, y en la vía alterna. Tenemos el MCP, el cual vemos como en este caso tenemos el C3b-BB, recuerda que es ese C3 convertasa de la vía alterna. Lo que hace es el MCP unirse en estos y soltar al BB, para pues no formar ese C3 convertasa y que no rompa el C3, sino formar el C5 convertasa y pues no continuar con la vía, en este caso alterna, ¿no? Y tenemos lo que es el DAF, el BCR1, acá como vamos a ver acá, tenemos lo que es el C42B, por ende decimos que esta es la vía clásica, y vemos como ese DAF CR1 lo que hace es unirse en la mitad de estos dos para separarlos y pues no formar este C3 convertasa. También vemos cómo actúa en ese C3BBB, por ende también actúa en lo que es la vía alterna, y igualmente hace exactamente lo mismo, algo parecido, se une en la mitad de estos dos y los separa. Y pues si están separados, pues no tienen la fusión proteolítica, o sea, la fusión de proteasa, para partir el C3 en lo que es en la vía alterna. Y tenemos el que ya dijimos, el famoso CD59, el que vamos a ver que es el que actúa, el que inhibe este complejo de ataque membrana, impidiendo que se unan los C9. Recuerda que los C9 son los que hacen ese poro en la membrana. Aunque pues un dato importante es que el C8 también lo hace, pero pues el C8 hace poros muy diminutos y pues a bacterias o microorganismos mucho más pequeños, a diferencia del C9. Así que pues tenemos que el CD59 inhibe este complejo de ataque a membrana. Y digamos, como ya dijimos, alteraciones en esta regulación de este que se llama el complemento causa diferentes patologías de autoinmunidad, como lo puede ser el angioedema hereditario, el cual está alterado lo que es el C1 inhibidor. Por ende, pues se produce desproporcionadamente una vía clásica y que puede generar pues un angioedema hereditario, una enfermedad autoinmune. También tenemos lo que es, en otro caso, una alteración del CD59, una alteración en ese complejo de ataque membrana, el cual se llama lo que es la hemoglobinuria paroxística nocturna, el cual lo que hace es una lisis en exceso de glóbulos rojos, que pues genera pues una anemia, ¿no? Por esta hemoglobinuria. Y bueno, eso sería todo por este video. Sé que es un tema un tanto complicado y complejo por tantos nombres y tantos números y todo. Igualmente espero haber sido clara en la explicación. Y pues nada, nos vemos en un próximo video y gracias por escuchar.